palabra me da vida, confío en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera, debemos creer en Él. A los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, que oirán la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo, entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, cantemos al Señor con alegría. Todos, cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Todos, cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Todos, cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra, retumben el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Todos, cantemos al Señor con alegría. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con los que rijan a todas las naciones. Todos, cantemos al Señor con alegría. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como es su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán,
que era el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera en este lunes primero hablar de los difuntos. Tenemos que orar por los difuntos. Habían santos que oraban por los difuntos, como Domingo de Guzmán. Decía que los difuntos eran personas que necesitaban urgentemente oración. A veces yo hago esta pregunta, ¿no? Nosotros hacemos misas por los difuntos. Siempre la novena de misas, o hacemos también el mes, el año o los años. Pero la pregunta a veces que yo me hago, y yo le he hecho a mucha gente, es ¿qué prefiere uno? ¿Que le hagan las misas o que tú te lleves las misas contigo? Es una pregunta que yo le hago a todo el mundo, ¿no? Porque tiene sentido. Cuando yo me llevo las misas conmigo es como cuando yo llevo todo equipado para mi viaje. Pero cuando voy de viaje y no tengo nada, tengo que pedir. Entonces, hay que rezar por los difuntos, por las almas que están en el purgatorio. Todos los santos. Mire, Teresa de Ávila decía que tenemos que orar por las almas en el purgatorio para que puedan salir de allí y puedan ir al cielo, que tengan la misericordia de Dios de ir al cielo. Y yo no sé dónde voy a estar yo después que me muera. Usted tampoco sabe. Entonces yo le invito a que nos llevamos nosotros en la ida de este mundo. San Juan de la Cruz decía que seremos juzgados por amor, pero también tenemos que entender que usted y yo tenemos que orar. Yo siempre en todas las misas les pido oración. Tenemos que orar. Y la oración es para nosotros, porque Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos la oración, necesitamos que Dios nos escuche, que estemos con nosotros. Y especialmente oración que nos acerquemos a Él. En el Evangelio tenemos algo interesante. Este Evangelio, como se dio cuenta usted, si usted me sigue en las misas, cambiamos de Evangelio. En el tiempo entre semana, si usted se ha dado cuenta, si va a misa o ha escuchado la misa por acá, hemos empezado en Marcos, Mateo y Lucas. Los tres evangelistas lo hemos escuchado entre semana. Con la diferencia es que lo que hemos escuchado de Mateo no lo escuchamos en Marcos. Y lo escuchamos en Marcos, no lo vamos a escuchar en San Lucas. San Lucas nos va a acompañar hasta que se termine este tiempo ordinario. Nos va a acompañar el resto del año hasta el Adviento. Entonces por eso que vamos a escuchar ahora, a partir de ahora, San Lucas, pero lo que no hemos escuchado anteriormente, ni en Marcos ni en Mateo. Hoy tenemos la primera parte del Evangelio donde Jesús es, después del bautismo y tentado, ahora va a su pueblo, va a enseñar. Era de costumbre que cuando una persona iba a una sinagoga, si era una persona que sabía, se levantaba y leía un párrafo del Viejo Testamento y de los profetas o de la ley de los profetas, y empezaba a predicar. Fue Jesús hoy que nadie es profeta en su tierra. A veces ocurre hasta con la misma familia y ocurre también con los hijos, con los padres. Ejemplo, si un papá le gustaba empinarse el codo, es decir, bebía mucho, y el hijo empieza a ser un borracho que lo vio de su padre, entonces cuando le llama la atención el papá al hijo, el hijo le dice, bueno, lo aprendí de usted. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en esas circunstancias. Pero yo siempre digo a los papás, oye, ya no soy. Y quiero ayudarte a ti que no pases por donde yo pasé, por donde yo lastimé personas, por donde yo me lastimé a mí mismo. Quiero que tú no pases por allí. Es decir, que uno siempre tiene que hablar del pasado porque es su historia, pero no significa que yo estoy resignado a morir con mi historia. Yo puedo hacer el cambio en mi vida. En el caso de hoy del Evangelio, tenemos a un Jesús que habló claro a ellos, pero ellos no quisieron escuchar, porque había muchos perjuicios. Este nos viene a enseñar a nosotros si sabemos de dónde salió. Y de paso, les voy a decir algo muy interesante. Cuando ellos hablaron aquí, no es el hijo de José, del carpintero, que nos viene a enseñar a nosotros. Pidamos al Señor hoy que nos ayude a escuchar la palabra de Dios de donde venga. Porque yo no sé
de pronto tu primo, tu tía, tu tío, que era y ya no es, y es un hombre de oración, una mujer de oración, quizás ella te puede enseñar más de lo que nadie te ha enseñado. Y es importante. Una persona que ha tenido una vida, ayer hablamos del sábado pasado de San Agustín, si se acuerda, pecaminosa, pues puede estar convertida. Decía Teresa de Ávila, que me llamó la atención, que Dios es tan misericordioso que a veces hay personas que han sido pecadoras totalmente y se han convertido, ha cambiado su vida, tiene una vida de sacramentos, tiene una vida llena de Dios. Ella siempre enfatizaba la confesión, que teníamos que confesarnos. Y dice ella que esta persona de un día para otro puede ser más santa que las que han trabajado toda su vida por la santidad, porque Dios es generoso. Entonces pidamos al Señor hoy que escuchamos estas palabras de Dios en esta primera lectura y en este evangelio, que nos animemos y que por favor, que nunca desistamos de echarle ganas, de acercarnos a Dios, y el pasado ya pasó. Usted preocúpese por a partir de ahora, o mejor dicho, preocupémonos a partir de ahora y echarle ganas, porque Dios es bueno y misericordioso. Y Dios no rechaza a un pecador arrepentido. No rechaza. No rechaza. Así que echámosle ganas y pidamos al Señor en esta Santa Misa que esta misa es para los enfermos, para usted y para mí. Tu palabra es eterna, en ella espero.